nos ha puesto el Señor esta mañana, ya que usted ha hecho caso a este llamado, que ha respondido a lo que por la gracia de Dios nos está permitiendo hablar. Y antes de comenzar esta mañana, quiero pedir a los niños que vayan a una clase especial que hay para ellos. La edad está entre 0 y 10 años, perdón. Los niños de 0 a 10 años, por favor, los vamos a enviar abajo. En sus clases tenemos algo especial para ellos, así que papá, vaya, llévelos, esté con ellos, llevándoles hasta la clase. Sin duda va a ser muy agradable para ellos. Ayer tuvimos un bello grupo y los niños estuvieron muy felices de estar recibiendo las clases. Fue un tiempo donde las maestras estuvieron muy contentas de ver a los niños respondiendo a todo lo que por la gracia de Dios ayer se les dio. Estos días que hemos estado trabajando sobre la familia, un tema que nunca dejará de ser relevante, pese a que hoy la familia está sufriendo más y más ataques. Ahora, yo digo más y más ataques porque la familia desde el origen ha tenido todos los problemas que ha querido. El matrimonio es la primera ceremonia que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras. El matrimonio tiene su origen en Dios, tiene su diseño en Dios, no es producto de ninguna ciencia en la tierra, ni de ningún proyecto político, no es invento de la sociología organizando la civilización humana. Es Dios quien creó la familia y desde el principio la familia ha tenido todos los ataques que se han querido. Y hoy nos encontramos en la misma situación. Hoy tenemos un mundo anti Dios, anti iglesia, anti Biblia, anti familia. Y miramos el contexto bíblico de ello, pues tenemos muchas cosas que aprender. Y el domingo, cuando comenzamos estas charlas, iniciamos hablando del origen y diseño de la familia para llegar a la conclusión de que Dios es el quien origina y quien diseña la familia. Y la exposición de los pastores Freddy Gallo, Sergio Montoya y Hernán Restrepo estuvo para mí excelente en todo lo que era colocar el fundamento y las cosas que el Señor nos permitió. Luego el martes que continuamos con estas charlas, estuvimos viendo imágenes de las familias en el origen y diseño de Dios, y el pastor Hugo nos estuvo marcando una pauta muy excelente, hablándonos de la familia de nuestro Señor Jesucristo, entendiéndose que Él es la persona divina humana y como humano estaba sujeto a unos padres, a un hogar, y tuvo que responder a todas las demandas de familia. Y qué interesante la manera como el pastor nos lo presentó. Luego ayer estuvimos viendo principios y valores de la familia, y estuvimos escuchando al pastor Joan Cifuentes y Hernán Restrepo hablándonos de estos principios y valores de la familia. El primero de los principios fue temor y conocimiento, y la segunda parte de estos principios fue consagración e integridad. No diciendo que estamos agotando el tema con eso, hay mucho más de lo que nosotros estamos viendo. Y usted dice, pastor, se saltó el día miércoles. Pues no salté el día miércoles, quiero llegar allá otra vez para decirle que el miércoles estamos hablando de los roles de familia. Y quiero que sepa que para abordar el tema que vamos a abordar ahorita sobre cortejo y desposorio, es necesario que nosotros entendamos bien los roles de la familia. ¿Y por qué es necesario? Porque lo que se va a demandar en esto de desposorio
y cortejo, hace necesario que nosotros entendamos bien cuál debe de ser mi posición en cuanto a los roles de familia. ¿Y por qué? Porque vamos a dar orden y a orientar el noviazgo, la vida romántica, todo lo que es amistad, lo vamos a orientar ya no con un concepto humanista, no con un concepto de acuerdo a lo que el mundo dice, sino de acuerdo a las sagradas escrituras. Y quiero que usted y yo sepamos que para poder llegar allá tenemos que entender cuál es nuestro rol. El miércoles iniciamos hablando de ello, no fue concluido el tema y considero que era pertinente no haberlo concluido hasta esta mañana. Por lo siguiente, queridos hermanos, porque después de que Dios, Él origina la familia y diseña la familia, en el diseño Dios crea una estructura. Y la estructura que Dios crea, o más bien el ideal de Dios, si se quiere, desde el principio, es que cada miembro de la familia se ubique en el rol que Él deseó, en lo que Él determinó. Y cuando vamos al origen entendemos que esa estructura Dios la marca diciendo que, mostrándonos que el hombre es creado como cabeza de esa familia. Toda vez que encontramos textos que, aunque en el capítulo 1 versículo 26 y 27 de Génesis se nos dice que Dios creó al hombre varón y hembra, dice que los creó. No obstante, en el capítulo 2 versículo 4, el escritor de Génesis nos dice a nosotros que estos son los orígenes cuando el Señor creó los cielos y la tierra. Y de ahí en adelante comienza a detallarnos la manera como Dios creó y dándole énfasis a la creación del hombre, a la creación de la mujer, al origen de la familia, o más bien del matrimonio, y al origen de la familia. Y el escritor tiene todo el interés de que se dé de esta manera. Y en el capítulo 2 comienza diciendo que Dios formó al hombre del polvo y que Dios le sopló sobre él, sobre su nariz, aliento de vida. Y luego Dios, de haberlo formado y de haberle hecho un ser viviente, lo puso en medio del huerto para que lo labrase y para que lo guardase. Y cuando usted y yo miramos esto, tenemos que entender que hay un propósito divino allí. Luego Dios más adelante le dice al hombre que él le ponga nombre a todos los animales que ha creado, y el hombre comienza en toda su tarea de hacerlo. Y el hombre, en el cumplimiento de su rol como administrador del huerto de Edén y como líder en medio de todo lo creado, Dios ve que el hombre tiene algo que él no puede suplir por sí mismo, no puede llenar por sí mismo, porque Dios vio que el hombre, al estar viendo toda la creación y ver que cada animal, cada ave, incluso cada reptil y todo animal que se mueve en las aguas tenía su compañía, tenía su compañera, el hombre comenzó a buscar, comenzó una búsqueda, y dice la escritura que no se halló ayuda para el hombre. Nota dónde nace la palabra ayuda. No se halló ayuda, no se halló compañera para el hombre. Entonces viene la gran frase del Antiguo Testamento, o más bien la gran declaración de Dios, que nosotros tenemos que abrazarla y entenderla hoy más que nunca. No es bueno que el hombre esté solo. Y es donde allí nace entonces el segundo elemento de la estructura del matrimonio y la familia. Dios hace caer al hombre en un sueño profundo, un misterioso sueño. Y luego toma una costilla, forma a la mujer y la trae. Después de formarla, al hombre se la presenta. Y cuando el hombre la ve, el hombre con admiración dice: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Él se identifica de inmediato. Antes estuvo buscando y no halló
ayuda perfecta para él. Ahora ve a la mujer y su declaración es: esto es hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta es de mi procedencia, esta es igual a mí, este es mi otro igual, si se quiere. Y cuando Dios dice: le haré ayuda idónea, Dios estaba marcando qué era la función y el rol de la mujer. El rol de la mujer en ese contexto es ser ayuda perfecta, es ser la compañera ideal, la que complemente y la que levante la vida del hombre y la que esté en toda la proyección de ese hombre al cual Dios ha creado como cabeza. Luego Dios en el capítulo 1 versículo 28 le dice a esta pareja, después de que la ha creado, le dice: creceos y multiplicaos. Cuando Dios habla de esto, Dios está hablando de la tercera parte de la estructura del matrimonio y la familia, y es una descendencia para Dios. Los hijos, ¿qué son los hijos de los creyentes? Una descendencia para Dios. Y allí nace lo que Dios por su gracia hoy quiere que nosotros entendamos: la descendencia para Dios. Y cuando Dios crea a la familia, ese es uno de los principales de propósitos, eso es uno de los principales anhelos o ideales de Dios, es que en la pareja tenga una descendencia para Dios. Repito, así que todos los hombres y todas las mujeres que se casan deben entender que cuando se casa hay un mandato para ti, hay un mandato que no puedes evadir, hay un mandato que no puedes dejar a un lado, que dice: creceos y multiplicaos. Porque Dios tiene propósito en que tú, como matrimonio conformado por dos cónyuges, hombre y mujer, tengan descendencia para Dios. Y el hombre siendo cabeza y la mujer siendo ayuda idónea. ¿Qué son los hijos? Los hijos son aquellos que se someten bajo la voz de su autoridad. Amén. Los hijos son esta descendencia para Dios, son aquellos que se someten bajo la voz de autoridad de sus padres. Los padres tienen una responsabilidad con los hijos, que es criarlos en disciplina y amonestación, pero el hijo está llamado a someterse a la voz de su padre. Cuando nosotros miramos eso en el contexto bíblico, tenemos que entender que el rol de Dios está bien determinado. El rol que Dios le dio a la familia está bien determinado. Ahora, nosotros el día miércoles marcamos lo que es el fundamento el fundamento básico para poder someternos unos a otros. Y usted dice: ¿cómo así, pastor? ¿Someternos unos a otros? Sí. Toda vez que el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios dice: someteos unos a otros en el temor del Señor. Y cuando el escritor dice en Efesios 5:21, someteos los unos a otros en el temor del Señor, no está excluyendo a nadie, está incluyendo a todos. Papá, mamá, hijos, siervos, amos. Escucha bien esto. Y usted lo va a ver como desde el versículo 21 hasta el capítulo 6, versículo 10. Cuando usted y yo, versículo 9, cuando usted y yo miramos, encontramos que ahí está incluido todos. Y todo está abarcado en el concepto de lo que Dios ha dicho, que el hombre y la mujer deben someterse, que el hijo debe someterse, que los padres deben someterse, que los siervos deben someterse, que los amos o los patrones, si se quiere, deben someterse. Y cada uno tiene la dirección de Dios de cómo someterse.
Cuando iniciamos el versículo 22 de el capítulo 5 de Efesios, dice: las casadas estén sujetas a sus maridos. La palabra sujetas no aparece en el original. Eso es como que el escritor quiere que nosotros entendamos bien que ya la función de ahí en adelante es someterse. Es como que el escritor quiere que nosotros entendamos que hay una continuidad, pero no es necesario agregar la palabra, puesto que en el original es de esta manera: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas de esta manera, los maridos de esta manera, o los esposos, los padres de esta manera, los hijos de esta manera. Es así como aparece en el original. En otras palabras, todos, seamos padres, seamos esposos, esposas, seamos hijos, todos debemos someternos. Ahora, nosotros el miércoles dijimos que el hombre que es cabeza de hogar, Dios le dice cómo debe someterse. ¿Sabe cómo debe someterse al hombre? Según el versículo 25 en adelante, 25 hasta el 32, si se quiere. El hombre debe de someterse. Ahora, cuando usted y yo miramos la proporción de la directriz hacia el hombre y a la mujer, encontramos que la mujer, solo el apóstol Pablo ocupa 3 versículos para direccionarla a ella, y al hombre ocupa ¿cuántos versículos? Desde el 25 hasta el 32, 8 versículos. Y cuando tú y yo miramos esto, entendemos que hay una gran responsabilidad sobre el hombre. ¿Y por qué? Porque el hombre debe de someterse como cabeza de hogar y debe de estar por encima de esta norma de sometimiento. Y los versículos nos dicen que el hombre se somete a su esposa amándola. Pero no es ese amor que usted le dice a su esposa cuando ella le dice: amor, me amas. Si usted dice: usted sabe que la amo, no tengo necesidad de decirlo. ¿No ve que yo soy muy responsable? ¿No ve que yo traigo la plata a la casa? ¿No ve que aquí todo está bien? Eso no es lo que la Biblia está hablando de amor. De hecho, aquí la palabra amor no es estorgeo, ni fileo, ni ninguna otra cosa parecida. Es ágape. Es agapao, la expresión de amor. ¿Y sabe qué es eso? Es un amor incondicional. Es un amor que no espera nada. Es un amor que se entrega. Es un amor que se sacrifica. Es un amor que cuida. Es un amor que sustenta. Eso es lo que la Escritura habla sobre esto. Y en segundo lugar, ¿cómo es que debe de amar la mujer? Y la Escritura dice: la mujer debe de amar a su propio, sujetarse a su propio marido. Las mujeres, ¿cómo van a someterse? Someterse a sus propios maridos. Cuando hablamos de propios maridos, no está, escucha bien esto que es interesante. Cuando hablamos de propios maridos, lo que nos está diciendo el texto es que usted, mujer, no tiene que someterse a todos los hombres. Es a su esposo. Así que si otro hombre quiere que usted se someta a él, quiere que usted vaya y esté bajo la sombra de sujeción de él, usted puede decir: no, Señor, si eres casada, al único a quien tengo que someterme en todo es a mi esposo. Amén. Usted dice: pastor, ¿por qué? Si usted no sabe quién es él, y yo soy la que manejo las cuerdas en la casa, pastor, y mi esposo es muy mal administrador. Y si yo le cuento la historia, ¿sabe quién es el que ha traído tanto dolor y tanto fracaso a mi casa? Mi esposo. ¿Cómo va a decirme usted esta mañana que debo de someterme? Pues no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra del Señor. Y si vamos a hacerlo conforme a la voluntad de Dios, esto es lo que el Señor demanda. Ahora, tenga en cuenta esto:
su sometimiento tiene que ser en el Señor. Déjeme, yo se lo explico de esta manera. Cuando dice en el Señor, versículos 22 al 24, usted encuentra la frase en el Señor. No me estoy deteniendo allá, quiero tomarlo porque quiero llegar a donde quiero llegar para ayudarles a que avancemos en todo esto de cortejo y desposorio. Escucha esto, queridos. Cuando dice en el Señor, usted y yo sabemos que el Señor no nos pide a nosotros nada que vaya en contra de la moral. Amén. El Señor no nos pide nada que vaya en contra de nuestra felicidad. El Señor no nos pide a nosotros nada que vaya en contra de una vida correcta en justicia y verdad. ¿Es cierto? El Señor no nos pide nada. El Señor, cuando Él le pide a la iglesia que se someta, ¿sabe qué está diciendo? Que se someta a todo lo que es agradable delante de Dios. Entonces, someterse al Señor es someternos a todo lo bueno, a todo lo agradable, a todo lo que honra al Señor, a todo lo que glorifica al Señor. Y cuando la Escritura habla de que el hombre, la mujer, ha de someterse a su propio marido en todo como al Señor, lo que está diciendo es que usted se va a someter a su esposo en todo lo bueno. Todo aquello que violente las normas, que vaya en contra de los principios morales, usted tiene que saber que hasta ahí usted puede llegar, porque no está llamada a someterse a degradación. No está llamada a violentar los principios morales por causa de su esposo. No está llamada a mentir si su esposo le pide mentir. Porque hay muchos hombres que piden que su esposa mienta, y si ella le dice que no, ¿sabe qué le dice? Sujétese, mija. Pero ahí no cabe. Ahí no se puede argumentar esto, porque violenta el principio moral. El principio moral es el que nos mantiene a nosotros en una frontera correcta. Nos mantiene en un lugar indicado de honra y de gloria al Señor. Entonces las mujeres deben de someterse, pero no en aquello que viole los principios morales. Amén. A través de la historia, la mujer y los hijos han sufrido consecuencias respecto a los textos que hablan de sometimiento, porque se ha tomado el texto porque el hombre ha considerado que él es el señor de la casa y él manda más. El que tiene toda la voz cantante, como lo dijo nuestro presidente Armando Arboleda, dice: el hombre no tiene la voz cantante en todo lugar, porque hay principios que lo regulan. Hay principios que crean una frontera. Hay principios que le dice: venga, usted hoy logró un conocimiento, a ese conocimiento añádale dominio propio. Hombres, sí, somos cabeza del hogar. Indica que somos iniciadores, indica que nosotros somos autoridad, indica que nosotros somos llamados a proteger, a cuidar, somos llamados a sustentar, somos llamados a guiar. Y eso es supremamente lindo. Y quiero que sepas una cosa: cuando entre la pareja no hay acuerdo respecto a una decisión que no violenta los principios morales, ojo, vuelvo y repito, cuando en la pareja no hay acuerdo respecto a una situación que no violenta los principios morales, porque ellos no se han puesto de acuerdo, pero no violenta los principios morales, quiero que sepa que al hombre le toca dar la última palabra. Quiero que sepas esto, mujer, que al hombre le corresponde dar la última palabra, pero no es porque él está imponiéndose,
No es porque él tiene que sobreponerse, sino porque hay una decisión que hay que tomar y no se ponen de acuerdo. Entonces uno tiene que tomar la decisión. Ahora usted dice, pastor, ¿y si mete a las 4? Pues le voy a decir una cosa, mujer. Ojo a lo que yo le voy a decir. ¿Sabe quién es cabeza del hombre? Primera de Corintios capítulo 11, capítulo 11, creo que es 13. Perdón, se lo digo aquí. Bueno, no encuentro. Si los pastores lo encuentran, me dicen para yo no quedarme acá. Sí, 11:3. Gracias, hermanos. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es ¿qué? Cabeza de todo varón. ¿Y el varón es cabeza de quién? De la mujer. ¿Y Dios es cabeza de quién? De Cristo. Ojo a esto. ¿Sabes quién es cabeza de tu esposo? Dios. Y en ese contexto, según el escritor, Cristo. Ojo a esto que voy a decirles, hermanas. Cuando haya que tomar una decisión y no se ponen de acuerdo, y él tiene que tomar una decisión, recuerda que él está bajo Cristo. Que Cristo es cabeza de ¿quién? De él. Tú no estás desamparada. Tú no estás sola. Tú estás protegida. Así que no tienes que rebelarte, no tienes que levantarte, no tienes que enojarte, no tienes que decir, yo también mando en esta casa. Porque así algunas lo dicen. Oiga, hermanas, ustedes lo han dicho, ¿de verdad? Yo también aporto, mi querido. Y si no le gusta, ábrase que yo puedo sostenerme sola. ¿Es cierto o no es cierto? Y parece exagerado el pastor Orlando, pero ¿es cierto o no es cierto? Es la verdad. Y los hombres dicen amén, ¿no? Como que se van animando. Escucha esto, mujer. Cuando tú tengas que someterte a tu esposo, recuerda, Cristo es cabeza de mi esposo. ¿A quién tienes que ir? ¿A quién tienes que ir? A Cristo. Y decirle, Señor, ahí lo dejo. Tú conoces su corazón. Tú conoces todo lo que hay en él. Ahí lo dejo. Yo me someto. Que él tome la decisión, Señor. Pero quiero que usted, Señor, no lo deje equivocarse. Habla con él. Recuerda lo que el texto bíblico dice. El corazón del rey está ¿qué? En las manos de Dios. A todo lo que él quiere, lo inclina. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ponga su confianza en el Señor y crea que si su esposo va a tomar o toma una decisión mal tomada, Dios se va a comunicar con él. ¿Sabe cómo se comunica Dios con nosotros los hombres cuando no dejamos que ustedes ayuden a las decisiones, o cuando somos arrogantes, o cuando nos toca tomar una decisión y no estamos en el acierto, pero decimos yo lo voy a hacer? ¿Sabe cómo se comunica Dios? A través del fracaso. ¿A través de qué? ¿Cuántos hombres de los que están aquí conmigo hemos tomado malas decisiones y no hemos escuchado a la esposa y después hemos dicho, hombre, la embarré? Levante la mano. Levante la mano. No, no tan sanos. Hay algunos que no lo hacen. Pero quiero que sepa esto. Muchas veces lo hemos hecho. Y entonces la mujer llega y dice, yo se lo dije. Y yo se lo dije. Y se las cobra todas.
y le recuerda de la niñez. ¿Sí o no, mujeres? No lo respondan los hombres. ¿Sí o no, mujeres? Es cierto. ¿Sabe que no estás para decir yo se lo dije? ¿Sabes que no estás para recriminarlo? Estás para entender que si Dios es la cabeza de él, Dios está tratando con él porque está defendiendo tu causa. Así que deja que Dios haga lo suyo. Usted haga lo que le corresponde. Usted respóndale a Dios como debe responderle. Mujer, ¿sabe cómo se llama eso? Que usted responda a Dios como debe responder, aunque usted crea que su esposo va a cometer un error muy garrafal. ¿Sabe cómo se llama eso? Cuando usted responde y le deja a Dios que Dios obre, y usted está en el lugar indicado. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama conciencia limpia. Pero si no hay conciencia limpia en ti y tu esposo comete el error, ¿usted a quién va a señalar? A nadie. Mira, la escritura enseña mucho respecto a esto y nosotros necesitamos entenderlo de esa manera y saber que Dios por su gracia está haciéndolo. Mujeres, en tercer lugar, mira esto. ¿Sabes cómo debe de someterse la mujer a su esposo? Cómo la iglesia se somete a Cristo. ¿De verdad que Él es nuestro cuidador? ¿De verdad que Cristo es todo lo que nosotros deseamos? ¿De verdad que Cristo es todo lo que yo necesito? Como iglesia nos sometemos a Cristo en todo. Bueno, tengo que decir que hay algunos hermanos y hermanas de la iglesia que cuando están en problemas se olvidan de Cristo y se van al agorero, y se van al brujo, y se van al otista, al geotista, perdón, y se van ¿a quién más? A toda fuente que les presente una solución inmediata, pero no esperan en Cristo. Y por eso hemos cometido tantos errores. Pero si la iglesia aprende a someterse a Cristo, no tendremos pérdida alguna. No perderemos nada, en absoluto, para nada. Lo más interesante aquí, hermanos, es que el Señor va a hacer lo que es bueno para ti y va a hacer lo que es bueno para tu esposo. Así que la escritura te dice: sométase como la iglesia se somete a Cristo, porque Cristo es su Salvador. Esto es lo que la escritura enseña. Ahora pasamos a un tercer lugar de sometimiento. Vámonos a los padres. Los padres tenemos que someternos a los hijos, ¿sí o no? Arriba en el versículo 21, ¿qué dice? El 5:21, ¿qué dice? Someteos los unos a los otros en el temor del Señor. ¿Lo dice o no lo dice? Pregunta: ¿los padres tenemos que someternos a los hijos? Sí. Y usted dice: oiga, pues pastor, ahora usted va a decirle a mi hijo que me mande a mí. No, es que no se llama, no es cuestión de mandar, no es cuestión de subordinación, no es cuestión de que ahora su hijo se entronó. Y ojo, muchachos, que aquí no le estamos dando alitas para que usted se entrone. Aquí lo que estamos es poniendo responsabilidad sobre su padre. Usted dice: ¿cómo se somete un padre a un hijo? Y yo le digo: lea el versículo 4 del capítulo 6 de Efesios, que dice: padres, no provoquéis ¿qué? A ira a vuestros hijos. ¿Sabe qué significa eso? No use mal su autoridad. No menosprecie a su hijo. No prefiera un hijo por encima del otro. No haga sentir menos a su hijo,
Porque hay algunos de nosotros los padres que cuando un hijo no funciona dice: no, es que usted, mi hijo, ay, mejor no lo digo. Y de una vez comenzamos a degradar a los hijos. ¿Sabe que eso es provocarlos a ira? ¿Sabe que no modelar los principios bíblicos delante de los hijos les provoca ira? ¿Sabe que el no proteger a la esposa, el no proteger amando a la esposa y cuidándola y sustentándola provoca a ira a los hijos? No use mal su autoridad delante de ellos. Por el contrario, tu autoridad tiene que ser dignificada. Sabemos que la autoridad hoy está quebrantada. Por eso hoy hay tanta anarquía. Satanás ha buscado la manera, el mundo ha buscado la manera, los designios de los hombres han buscado la manera de distorsionar las verdades. Mira, Satanás siempre ha distorsionado las verdades. Váyase a Génesis capítulo 3 versículo 1 y ¿qué vas a encontrar? Está allí la serpiente mirando a la mujer y la mujer está dándose un paseo por el huerto y de pronto la serpiente está al lado de ella y la mira y le dice: ¿con que no puedes comer de todo fruto de los árboles que está al medio del huerto? Y la mujer la mira y le dice: eso no es. No podemos comer solo de aquel fruto. De lo demás sí podemos comer, pero de aquel fruto no podemos comer, porque el día que nosotros comamos moriremos. Y entonces la mujer responde a la serpiente y la serpiente vuelve y la mira y le dice: es que Dios es mentiroso, Dios es egoísta, Dios no te ama tanto como tú piensas, Dios no está por ti como tú piensas, Dios es egoísta. ¿Sabe qué sabe Dios? Que el día que tú comas de ese fruto serán abiertos tus ojos y tú serás como Dios. El mundo de hoy, ¿qué enseña a través de la nueva era? ¿Sabe qué enseña hoy a través de la nueva era? Que nosotros somos dioses. Eso enseña el mundo. Enseña esto y está marcándonos esa pauta. Y allí la serpiente distorsiona la verdad y la mujer comienza a pensar en lo que acaba de escuchar. Es que Dios es egoísta, es que Dios es mentiroso, es que Dios no te ama como Él dice, es que si Dios te amara no te pondría tropiezo. Dios no quiere que llegues al nivel que Él está. Dios te quiere tener ahí subyugado, Dios te quiere tener ahí atrapado. Eso es lo que dice hoy las filosofías. No obedezcas la Biblia, porque la Biblia te condena, pero en el mundo hay libertad. Puedes hacer lo que quieras. No hay absolutos, muchacho. ¿Quién te dijo que hay absolutos? Lo que es bueno para ti, hágalo, porque es bueno para usted. Y no se ponga a creer ese cuento de que va a morir y que el infierno y que aquello y que lo demás. No se crea eso. Usted disfrute la vida a todo dar. Haga todo lo que usted quiera. ¿Sabe qué es libertad para el mundo? Hacer todo lo que uno quiera sin cohibirse en nada. ¿Sabe qué es libertad en la Biblia? Libertad es hacer lo que se puede. Eso es libertad. Lo que está dentro del contexto bíblico y todo el tiempo está allí. Nosotros tenemos que entender que el enemigo está buscando cómo distorsionar las cosas. Y por eso el Señor le dice: venga, padres, ustedes no dañen su autoridad, ustedes no malucen su autoridad, ustedes críen a sus hijos en estas dos verdades. ¿Cuáles? En disciplina y amonestación del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura en el versículo que acabamos de leer. Disciplina y amonestación del Señor. Toda vez que disciplina habla de pedagogía, de educación, de instrucción, de corrección y aún de castigo. Y la amonestación, que es, pastor, es poner en la mente del muchacho verdades y advertencias
que usted necesita que el hijo obedezca. Usted las coloca, eso es amonestación. Y dice en el Señor. ¿Y por qué dice en el Señor? Porque usted va a hacerlo en todo lo que es bueno en el Señor. No es para que sus hijos hagan lo que usted quiere, vivan como usted quiere y someterlos a lo que usted quiere. No, usted, papá, necesita someterse a sus hijos, entendiendo cuál es la verdad de Dios, cuál es el propósito de Dios para sus hijos, qué es lo que Dios ha determinado en todo principio y conducta ética, que el hombre y la mujer aborden con seriedad sus principios para vivirlos. Usted, papá, está obligado a estudiar toda la Biblia para enseñarle a sus hijos que es bueno delante del Señor, que es agradable. Usted es responsable de mirar todo lo que está pasando en el mundo y llamar a su hijo y decirle: vea, hijo, esto no es bueno, por esto y por esto. Uno tiene que aprender a discernir los contenidos que los chicos ven en televisión. No todos los muñequitos que se ríen y que hacen travesuras están proyectados a educar a tu hijo, pero ahí pasan horas. No todo lo que les vaga de internet y todos los juegos que ellos pueden tener son edificantes para sus vidas. No todas las salidas con sus amigos son edificantes. No todas las libertades que les da son edificantes. Tienes que venir a la Biblia y saber qué es correcto. En cuarto lugar, el escritor en el capítulo 6 versículo 1 dice: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Qué es lo que significa eso? Que el hijo tiene que venir y estar en un nivel más bajo, sometido a la voz, a la autoridad de la voz de su padre. Porque Dios lo ha puesto allí y necesita someterse a la voz de la autoridad de su padre. ¿Sabe? Lee conmigo los textos, porque aquí hay varias cosas que quiero resaltarle. En Efesios 6:1: hijos, obedeced el Señor a vuestros padres, porque primero esto es ¿qué? Justo. ¿Esto qué es? Es justo. Obedecer a mi papá es justo. Cuando un padre se somete a su hijo y anda en los estándares bíblicos, enseñarle a su hijo a someterse será más fácil. Por eso, papá, no deje su rol a un lado. Pero hijos, aunque su papá no ande en los principios bíblicos y aunque su papá no sea cristiano, ojo, porque hay que hacer la salvedad. Algunos dicen: pastor, es que mi papá no es cristiano. ¿Y qué? ¿Sabe qué dijo el apóstol Pedro de eso? Pastor, es que mi papá no es cristiano, él no sabe la verdad, él es un ser injusto, él es irracional, él hace cantidad de cosas. ¿Cómo voy a someterme a mi papá? Váyase a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 en adelante, y respóndame, ¿qué le dice el texto? El texto dice: por causa. Vuelvo y voy a ir hasta allá, por ahí vuelvo y me devuelvo, hermanos, hasta Primera de Pedro 2, versículo 13. ¿Qué nos dice? Por causa del Señor, ¿qué? Sometedos a toda institución humana, ya sea al rey como al superior, ya a los gobernantes como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros padres, a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. ¿Qué merece aprobación? Si a causa de conciencia
porque usted está haciendo lo bueno, recibe rechazo y la autoridad no le aplaude y obra injustamente con usted. Si usted está haciendo lo bueno y alguien viene contra usted y no paga como usted necesita que pague o como usted está esperando, no importa, eso es aprobado delante de Dios. Y usted dice, ¿por qué? Porque mientras usted haga lo que tiene que hacer, usted tiene alabanza de Dios. Mientras hagas lo que tienes que hacer, tienes que alabanza de Dios. Y usted dice, ¿dónde dice alabanza hay? Cuando dice aprobación. ¿Sabe qué significa eso? Tener mérito. Eso significa aprobación. ¿Es tener qué? Mérito. ¿Sabe qué significa el hecho de tener aprobación? Es mantenernos bajo una conducta digna de alabanza. Hijos, debemos hacerlo, no importa que el papá no sea cristiano. No obstante, el texto habla como al Señor. ¿Y sabe por qué dice en el Señor y en el temor del Señor? Porque usted no está obligado cuando su papá quebranta los principios morales. Si su papá le dice, asómese a la puerta, dígale al Señor que yo no estoy, ¿usted qué va a hacer? Pastor, yo lo he hecho tantas veces que ya no sé qué hacer. Pues no debes de hacerlo. Y tienes que mirar a tu padre y decirle, papi, usted es mi autoridad, yo lo amo y voy a someterme a usted en todo. Pero en aquello que quebranta los principios morales de Dios no lo voy a hacer. Porque Dios dice que no mienta, que no engañe. Así que si tú quieres, enfrenta la situación, no la voy a enfrentar yo, y lo digo con todo respeto y humildad. ¿Sí me hago entender? Pero ¿qué hay que obedecer? Hay que obedecer. Ahora, todo es justo, pero el texto no solo dice que es justo. Váyase conmigo a Efesios, donde estamos leyendo en el capítulo 6, y escuche esto que dice el texto. Dice: honra a tu padre y tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Por qué debo de obedecer a mi papá? Porque es el primer mandamiento con promesa. Y usted dice, ¿cuál, pastor? Pues váyase a Éxodo capítulo 20 y usted va a encontrar que el mandamiento con promesa es que debemos honrar padre y madre. ¿Y sabe por qué? Porque si honramos padre y madre, seremos de larga vida aquí en la tierra. Dios va a darnos vida. Dios va a traernos a bendición. Es un mandamiento con promesa y debemos hacerlo. Dice claramente el texto que es un mandamiento con promesa. Y ahora lea conmigo el versículo 3. Dice: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Esto es lo que el Señor manda. ¿Por qué vamos a obedecer a papá y a mamá? Porque eso es justo. Y porque eso es lo que el Señor manda de nosotros. Nada de anarquía, hijos. Yo sé que en este tiempo de posmodernidad se nos está abriendo tanto las puertas que hoy ya no tenemos obligación ni siquiera de pedir permiso. Si el hijo va a pedir permiso, así sea menor de edad, perdón, si el hijo quiere salir de la casa, así sea menor de edad, y se va, y usted va, escucha esto, y va y toma a su hijo que es un rebelde y va a un CAI o va a una comisaría de familia y dice: señores, ¿qué hago? Es que mi hijo es un rebelde y él no quiere someterse a la casa. Y dice: señora, ¿cuántos años tiene su hijo? Y dice: pues ya tiene 12. Y dice: pues señora, él es libre de tomar cualquier decisión. Y usted queda con la cara lavada y su hijo le ríe. Dice: si lo ve, mamá, usted está atrasada. En este mundo yo mando. En este tiempo de posmodernidad, los hijos dicen: no, yo no tengo que pedir permiso, yo no tengo que entrar a tal hora, yo tengo libertad. Y más si usted trabaja y tiene plata y aporta en la casa, dice: yo ahorita soy parte de la contribución. ¿La quiere perder? ¿La quiere perder? Porque si usted se va a poner muy difícil, yo tengo con qué alquilar un apartamento, irme de aquí y chupé dedo. Sí. Y usted dice: pastor, ¿por qué tan duro lo que está diciendo? Porque no es raro que está pasando, queridos. Está ocurriendo, hijos.
En un tiempo de posmodernismo como el nuestro, donde hay tantas cosas perversas, usted y yo tenemos que tomar la palabra. Hijos, ¿usted quiere ser el hijo que Dios ideó desde antes de la fundación del mundo? ¿Quiere ser el hijo que Dios desea? Váyase a Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3 y haga lo que ahí dice. No haga otra cosa. Esto es lo que Dios manda que hagas. Esta es la manera como Dios lo ordena. Ahora, queridos, aquí el escritor nos colocó bien los roles. Y yo le pregunto honestamente, ¿somos capaces de hacer eso que la Biblia dice? Y usted dice, pastor, no tan fácil. Los esposos dicen, pastor, amar de esa manera, tienes que preguntarle a mi esposa, ella te va a decir que no la amo de esa manera. Y usted me está diciendo que lo haga ahorita. Pues ya llevamos como 20 años, como 30 años, como 40 años, pastor. Vamos para las bodas de yo no sé qué. Yo no creo, pastor. ¿Cómo puedo yo llegar allá? Y la esposa dice, pastor, con todo lo que yo he vivido, mi experiencia con mi papá, horrible. En mi casa se hacía lo que él mandaba, y si él no nos dejaba respirar, no respirábamos. Sucedía eso. Yo recuerdo que después de ido mi papá de la casa, yo tenía como 10 papás. Todos mis tíos se convirtieron en mis papás. Y entonces llegaba el uno y nos decía, hijo, ¿cómo se está portando? Bien. Cuidadito, que no vayan a decirme nada porque le doy duro. Primer papá. Segundo papá, llegaba borracho. Nos miraba y luego nos decía, y escúchame, pues, que Mariela no me diga nada, porque ustedes lo van a sentir. Y yo, bueno, señor, otro papá. Luego viene otro papá, y borracho igual que el otro, y nos sentaba en filita, y nosotros todos mirando. 9 de la noche, 10 de la noche, ya iban a ser las 11, y él comenzaba a hablar. Hay un punto, y ese punto, venga, hermanos, eso es una desgracia, ¿no es cierto? No tengo papá, y de sobremesa los papás que vienen me causan dolor. Y las mujeres han sufrido eso, y los hijos lo han sufrido fuerte. Y entonces, venga, ¿cómo me va a someter? Pastor, es muy duro. Déjeme que yo ya he aprendido a vivir y ya me he soltado un poquito. No me vuelva a amarrar. Usted no sabe que es mi esposo. Que eres mi esposo. Lo que usted le está diciendo lo está empoderando. ¿Cómo así que lo está empoderando? Si le estoy diciendo que lo ame a usted, que la proteja, que la sustente, que la cuide. Usted no es su esclava. Usted no es un objeto en las manos de su esposo. Usted es una joya en las manos de él, para que él la cuide, la sustente, la proteja y la ame. Eso dice la escritura. Eso es sometimiento. Pastor, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ya vamos por allá. Esposo, dice, pastor, es que mi esposa, ella es muy difícil, y si ella me ve noblecito, vea, voy a decirle, pastor, la palabra, pero no quisiera, me la monta. Usted no la sabe. Mire, mi esposa, uno le da un dedito y se toma toda la mano. ¿Cómo voy a hacerlo? Yo tengo temores. Y sobre todo dice, pastor, yo no fui criado así. Mire, yo ni siquiera le digo a mi esposa que la amo. Ella sabe que la amo. Se cuenta de salamerías y bobadas, que te abrazo, que te amo. Eso no va conmigo, pastor.
Yo pregunto, ¿se puede o no se puede? ¿Se puede o no se puede? Humanamente no. ¿Por qué? Porque estamos dolidos, porque estamos desgraciados. ¿Por qué? Porque somos egoístas, porque nos hemos enseñoreado de lo que somos. Por eso no podemos. Entonces dice, pastor, entonces esta enseñanza, ¿dónde queda? Venga por favor a Efesios capítulo 5. Y con eso ya termino acá y agarramos el otro. Versículo 5, capítulo 5, versículo 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y usted dice, pastor, ¿eso qué significa? Siga leyendo, no he terminado. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Usted dice, pastor, ya sabía, usted iba a volver a arrancar por allá. Escucha esto. ¿Sabe qué nos está enseñando este texto? Cuando el apóstol Pablo le ha dado toda la doctrina a la iglesia que debe de vivir, el apóstol en el capítulo 1, 2 y 3 le ha dado toda la doctrina de lo que somos para hablar de nuestra posición en Cristo. Luego en el capítulo 4 comienza con una palabra que se repite, andad. Y nos dice, ande como es digno. Y nos dice, no ande como los otros gentiles. Y nos dice, ande en amor. Y nos dice, ande en la luz. Imite a Cristo. Y usted comienza a ver que ya no está hablando de doctrina, sino de vida práctica, ¿cierto, hermanos? Ya está hablando de conducta, ya está hablando de ética, del capítulo 4 en adelante. Y de repente usted encuentra que el apóstol Pablo, cuando está hablando de andar en luz, de imitar a Cristo, de andar en sabiduría, en el capítulo 5, de repente se nos queda en el versículo 18 y dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Y usted dice, ¿y esto no es como algo abrupto? ¿Sabe una cosa? El Señor es perfecto. El Señor sabe que todo lo que ha dicho que debemos hacer, que todos los principios éticos que tenemos que vivir de ahí para atrás, nosotros no lo podemos a menos que tengamos una fuente de poder. A menos que tengamos ¿qué? Una fuente de poder. Y el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cuando hablamos de vino, normalmente llegamos y decimos, pastores, que aquí llegamos al nudo, porque es que encontramos que hay muchos textos en la Biblia donde algunos bebían vino. Incluso Pablo, ¿se acuerda, pastor, que Pablo le dijo a Timoteo, tómate un vinito para los problemas estomacales? Pastor, desde eso yo lo hago y que me cae tan bien. Y el apóstol, y si vamos, hermanos, el Señor convirtió el agua en vino, imagínate, y no hizo una copita. ¿Cuántas tinajas? Y todo el mundo bebió de ese vino. Entonces, ¿por qué nos van a decir a nosotros esto? Mira, queridos, hay varias palabras griegas y hebreas de lo que es vino. Hay unas palabras griegas y hebreas que vino no es un vino con alcohol, sino un vino rojo que es espumoso. Y es tan espumoso y tan concentrado que usted, para beber de ese vino, debe de mezclar una porción con 20 de agua, porque es sumamente natural, dulce y espeso. Y ese vino no tiene alcohol en ninguna medida. Hay otra clase de vino que es un vino que ha sido creado para darle a beber a personas que sufren de problemas de salud. Y está el vino con alcohol.
Y yo no tengo el tiempo para referenciar cada palabra griega y hebrea. Después podríamos hacerlo si usted lo solicita. Escúchame, querido. El apóstol Pablo aquí está usando la palabra griega de un vino que tiene alcohol. Y que cuando ese vino no es liberador, ese vino no es para alegrar el corazón. ¿Sabe qué es el vino con alcohol? Es depresivo. ¿Es de qué? Depresivo. Y cuando un hombre y una mujer comienza a beber de ese vino toma control de ella. Ese vino bloquea todos los centros del cerebro y convierte al hombre en una marioneta muchas veces. Y el hombre hace cosas que nunca hacía. Y ahora se cree el más grande o se cree el más tonto. Algunos, usted los ve por ahí. Otros hablan y hablan y hablan y son los más grandes y todo el mundo tiene que escucharlos. Y otros se ponen violentos. ¿Es cierto o no es cierto? El apóstol dice: Señor, no se embriague con vino en lo cual hay disolución. Usted, para tener control de la vida, no puede beber vino. Y cuando usted mira el contexto está diciendo: no deje que su vida sea controlado por todo aquello que trae disolución, por todo aquello que trae dolor, por todo aquello que trae angustia. No deje que eso controle su vida. Usted haga algo. Usted más bien sea lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa eso? Ser controlado, tener la plenitud del Espíritu Santo. ¿Y cómo se evidencia, pastor, que soy lleno del Espíritu Santo? Pues ahí está en los textos. Número 1, usted goza de comunión con Dios. Y usted dice: ¿dónde, pastor? Lea conmigo otra vez. Versículo 18. Dice: no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien se llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Qué es eso? Hay comunión entre unos y otros. El ser lleno del Espíritu Santo nos coloca en comunión unos con otros. El Espíritu de Dios es el único que es capaz de reunirnos de esta manera y establecer una comunión entre nosotros. Es el único. Segundo, cuando usted y yo somos llenos del Espíritu Santo, nuestra vida es una vida de adoración para Dios. Usted dice: ¿cómo, pastor? Mire el versículo que dice. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor. ¿En dónde? En vuestros corazones. Toda vez que usted es un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo, sea pequeño o grande, usted y yo vivimos en adoración. Amén. Una vida de adoración al Señor, que usted ya no necesita estar haciendo otras cosas, sino que su vida es una vida de adoración. Ahora, ¿qué más, pastor? Váyase al versículo 20 y dice: dando siempre gracias por todo a Dios y el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo tercero que ocurre? Usted es un hombre que vive en gratitud, lleno del Espíritu Santo. ¿Vive en qué? En gratitud. Dando siempre gracias a Dios en todo. No es una cosa, dice: ¿en qué? En todo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo. Y ahora, hermanos, aquí nos dice otra cosa, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, ¿podemos qué? Someternos a unos a otros en el temor de Dios. Mira, hermanos, en el griego, el no os embriaguéis con vino aparece en imperativo, o sea que eso es un imperativo. Amén. Nosotros no conocemos mucho lo de participios, pero sí conocemos gerundios, ¿cierto, hermanos? Sí conocemos los gerundios. Aunque el participio también es latino,
quiero que sepa que en el original griego aparece el imperativo sed lleno del Espíritu Santo, y luego, escucha esto, lo que los textos nos están diciendo, léelo conmigo otra vez, versículo 19, hablando. Eso es un gerundio. Eso es un gerundio. ¿Por qué? Terminó en ando. Si me hago entender, es un gerundio. Y nota, del verbo pasa al gerundio. Oiga lo que el escritor nos va a enseñar aquí. Léalo conmigo. Dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando. ¿Y qué? Y alabando. ¿Y qué? Y alabando, ojo a esto, al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y se someteos unos a otros en el temor de Dios. Ojo que esto es sumamente valioso. Del imperativo pasamos a una secuencia de acciones que son el resultado de ser llenos del Espíritu Santo. Como es vivir en comunión, como es vivir en adoración, como es vivir en gratitud delante de Dios, y como es vivir sometiéndonos unos a otros en el temor de Dios. ¿Cómo es posible que yo me someta como esposo a mi esposa de acuerdo a lo establecido en Efesios capítulo 5 versículo 25 al 32? ¿Cómo es posible, pastor? Siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible que yo como esposa, en el caso de las mujeres, se sometan a sus esposos en todo, como la iglesia se somete a Cristo? ¿Cómo es posible, pastor? Eso es muy difícil. Siendo llena del Espíritu Santo. ¿Cómo es posible, pastor, yo como padre que conozco a mis hijos y que sé que son ingratos y que sé que no están haciendo? ¿Cómo es posible que yo me someta y me preocupe por sus vidas y trace parámetros y haga todo? Nunca lo he hecho, pastor. Yo quiero hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Siendo lleno del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo me someto yo a mis padres? A mí me cuesta. Por todo lo que mi papá es, mi mamá es, me cuesta. Por todo lo que yo pienso y oigo en este mundo, me cuesta. ¿Cómo lo hago? Siendo lleno del Espíritu Santo. Colóquese de pies, por favor. Escuche esto, queridos hermanos. Le dije al principio que para poder emprender esta vida de desposorio y cortejo que nos reúne esta mañana, es necesario entender esto. Si no lo entendemos, cuando hablemos de desposorio y de cortejo, ¿sabe usted qué va a pensar? Que le estamos colocando a usted prisiones. ¿Sabe qué va a pensar usted, papá? Pastor, eso es legalista, eso es anticuado. Se necesita entender esto para poder proyectarnos en nuestras vidas. Queridos, no estamos aquí porque el pastor Orlando nos reunió. Quiero que sepa que para mí es mucha responsabilidad estar aquí parado enseñándoles a ustedes, y siento una gran responsabilidad y mucho temor de Dios decirles estas cosas, porque yo no soy mejor que ustedes, porque yo no soy el esposo ni el padre por excelencia, porque soy semejante a ustedes, lleno de debilidades, porque he vivido vidas de desgracia y me costó y me ha costado hacer lo correcto para mi esposa, para mis hijos. Me ha costado, hermanos. Yo no estoy aquí como el que más, créamelo. Estoy aprendiendo igual que ustedes. Estoy reflexionando igual que ustedes. Y usted me dice que es difícil, yo lo entiendo. Y usted me dice, pastor, eso es un sueño de opio, simplemente no se cumple.
Yo le creo humanamente, pasa. Y usted me dice: pastor, me estás colocando un estándar muy alto. Yo apenas me levanto y medio oro. ¿Cómo que me vas a poner en esto? Yo escasamente leo la Biblia cuando vengo a la iglesia, y eso que a veces ni la traigo, y aunque la tengo en el celular, ni siquiera la leo porque me la ponen en la pantalla. Y yo le entiendo, pero no hay manera de enfrentar esta sociedad si no volvemos a la palabra. No hay manera de salvar nuestros hogares si no volvemos a la palabra. Hijos, ustedes que sueñan con un hogar, que tienen novios, novias, o que están en conquistas, ustedes parejas que están iniciando este camino del matrimonio, si esta no es la norma de vida, no hay esperanza. No hay esperanza. El mundo, con todo lo que está levantando, nos está tragando, nos está destruyendo, nos está destrozando. Si nosotros no buscamos la directriz de Dios, estamos mal. No, yo no vine aquí a alardear de cosas. Yo vine aquí a decirles: por favor, junticos, humillémonos delante de Dios. Busquemos la llenura completa todos los días del Espíritu Santo, que Él controle nuestras vidas, para crear una contracultura y para no permitir que el mundo nos acabe, nos arruine, sino para levantar un estandarte alto y para brillar en medio de la oscuridad y las tinieblas que envuelven la tierra y las naciones. Por favor, si es posible cerrar sus ojos, ciérralos. Y piensa esto: ¿por qué Dios hizo que el apóstol Pablo escribiera estas verdades, que el apóstol Pedro hablara de ellas, que Moisés recibiera toda la dirección de Dios para escribir cómo se originó todo? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Sabes por qué? Porque Dios sabía lo que se iba a dar en un mundo de pecado. Porque Dios sabe lo que cada generación en cada cultura viviría. Porque Dios sabe de nosotros. ¿Y sabes algo? Su palabra dice que nos ha amado siempre y nos amará hasta el fin. Porque luego tú y yo no vamos a decir que Dios nos ama, sino que vamos a entrar en su plena gloria y vamos a disfrutar toda una eternidad de su amor. Dios está pensando en ti como esposa, como esposo, como hijo, como padre. Dios está pensando en ti. Yo no sé si puedes hablar con Él y decirle: yo quiero vivir esas verdades. Yo quiero responder a mi demanda. Yo quiero responder, y hágalo de manera personal, individual. Dígale: Señor, yo quiero responder a mi demanda. Quiero responder de acuerdo con mi rol. Quiero responder de acuerdo a lo que usted ha establecido. Quiero responder a todo, Señor, tal como usted lo ha entregado. Dígale: Señor, yo quiero hacerlo. Yo quiero vivir esas verdades. Yo quiero responder. Dígale: Espíritu Santo, de adentro hacia afuera, lléname.
desde mi corazón hasta mi exterior. Lléname. Deme la fuerza que yo necesito. Deme la guianza que yo necesito. Deme el poder para vencer el machismo, el feminismo, la anarquía. Deme la fuerza, Señor, para dejar de ser egoísta. Deme la fuerza, Señor, para amar ennegadamente. Dígalo usted, varón. Deme la fuerza para entregarme por mi esposa. Usted, mujer, dígale: Señor, deme la fuerza para someterme, para hacer la ayuda perfecta que mi esposo requiere, para no andar creyendo que soy mejor que él o que ella. Digan: esposo, Señor, dame la fuerza. Yo necesito de su espíritu en mi vida. Vamos, hijos, díganle al Señor: Señor, dame la fuerza, deme el poder, controla todo mi ser, controla todos los centros y comandos de mi cerebro, de mi conducta, de mis pensamientos, para responder a usted y a su palabra. Dígale: Dios, ayúdame. Yo quiero ser lleno de su espíritu todo el tiempo, porque yo quiero obedecer su palabra. En el nombre de Jesús, Padre Santo del cielo, en el nombre de Jesús, Señor Rey del universo, intervenga para la gloria suya, por el poder suyo, Señor, sobre mi vida. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Fluya en lo más profundo de mi corazón, Señor. Dígale: Señor, perdóname cuando yo no he obedecido su palabra. Voy a invitar a cada familia en este momento, los que están ahí juntos, por favor, tómense de las manos, papá, mamá e hijos. Por favor, mírese de frente los papás, los hijos, mírense a los ojos. ¿Sabe qué? Si tiene que pedir perdón, pídalo ahorita. Como hombre ha sido cabeza de su hogar, en la medida en lo que Dios quiere. Como mujer, usted es la ayuda perfecta en la medida de lo que Dios quiere. Como hijo, usted es la descendencia para Dios en la medida de lo que Dios quiere. Como padres, ustedes son los padres que Dios ideó en la medida de lo que Él quiere. Por favor, mira a sus hijos, mira a su cónyuge, pídele perdón y dile a Dios: deja que Dios obre. Usted dice: pastor, yo estoy solito aquí, no me ve. Usted hable con Dios. ¿Cuál es tu posición? ¿Eres un padre? ¿Eres una madre? ¿Eres un hijo? Habla con Dios respecto a lo tuyo y dile: Señor, aquí no está papá, aquí no está mamá. Dígale: Dios, aquí no están mis hijos, aquí no está mi cónyuge. Estoy yo recibiendo esa palabra y no tengo que decir qué bueno que ellos estuvieran aquí. Solo tengo que decir: gracias por hablarme a mí. Gracias por decirme a mí estas verdades. Gracias por enseñarme. Dígale: Señor, perdóname en todo lo que yo he fallado con ellos, sea hijos, sea padre, sea cónyuge. Dile a Dios que te perdone.
mientras cada pareja está hablando, mientras cada familia está hablando aquí y está pidiendo perdón, en el nombre de Jesús, ahora extienda sus manos sobre su familia, sobre su cónyuge, y ojalá usted, papá, usted, esposo, tome la iniciativa en ese momento y ore por todos los suyos y dígale a Dios que usted desea que las cosas sean conforme a su palabra. Por favor, hágalo. Por favor, hágalo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, glorifíquese ahora mismo. Traiga su gracia, traiga su gloria sobre cada uno de ellos. Señor, rompe cadenas. Señor, quita todo aquello que no es. Sana las heridas, Señor. Quite toda desgracia, Señor, que está afectando estas familias, toda maldición que está afectando estas familias, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Cristo, intervenga. Mientras ellos oran, mientras claman, Señor, glorifíquese en lo más profundo de sus corazones ahora mismo, Padre. En el nombre de Jesús. Ahora usted, esposa, usted, hijo, usted, hija, extienda sus manos por sus padres, extienda sus manos por sus hijos y oren unos por otros y diga: Señor, ayúdanos. Sabemos que la única manera de hacerlo es siendo llenos del Espíritu Santo, es siendo llenos con el poder suyo. Dígale: Señor, llénanos ahora mismo. Que vivamos en comunión, que en casa vivamos una vida de adoración, que en casa vivamos una vida de gratitud, que en casa nos sometamos los unos a los otros en el temor suyo. Que en casa sea como usted quiere. En el nombre de Jesús, Padre, glorifíquese en gran manera. Se lo imploramos, se lo rogamos, se lo insistimos. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Cantemos juntos esta adoración a Dios. Más bien, este cántico a Dios, en el que derramamos nuestros corazones ya como familia, porque somos una familia que le adora, que le exalta, que le agradece. Vamos, cántalo todos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego. Quiero serle. Yo me rindo a Él.
todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Una vez más, yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Todo a Cristo, todo a Cristo, yo me entrego, Quiero serle fiel. Todo a Cristo yo me entrego, quiero serle fiel. Muchas gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas, por su gracia y por su misericordia sobre nosotros. Le honramos y le magnificamos en el nombre de Jesús. Amén.